Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Buenas noches, ¿cómo están? Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder compartir su palabra. ¿Usted está listo para recibir la palabra de Dios con gozo, con alegría? ¿Sí? Muy bien, bueno, pues seguimos con la serie Una colección de salmos. Y el día de hoy vamos a ver el Salmo 73 con el título Estuve a punto de caer. Mientras usted lo va buscando, Salmo 73, le comento que este salmo fue escrito por Asaf. Asaf era director de uno de los coros del templo y él estaba designado junto con su familia para proclamar los mensajes de Dios acompañados de liras, arpas, címbalos, los instrumentos que en aquel entonces había. Y mire lo que él escribe, Salmo 73, versículo 1. Dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Aquí Asaf está mencionando uno de los atributos de Dios y dice, Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Él es bueno? Pero ¿estaría Asaf siempre seguro de esa bondad de Dios? Bueno, mire lo que dice el versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Este mismo versículo, que fue donde yo extraí el título para esta enseñanza, en la Nueva Traducción Viviente se lo leo, dice así: en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. ¿Cuántos hemos estado en esta situación, a punto de caer? Incluso muchas veces sin desearlo, hemos caído en el engaño, hemos caído en cosas que no le agradan a Dios a causa de la debilidad del ser humano. No sé si a usted le ha pasado. ¿Usted le ha pasado? ¿Sí? En una ocasión el apóstol Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sin lugar a dudas, caer en alguna falta es un riesgo que todos de una o de otra manera enfrentamos. Pero Dios, que es rico en misericordia y además es fiel y además es bueno, dice su palabra que no nos dejará caer, o más bien no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación Él nos dará la salida. Pero hay que estar atentos a cada situación. Y Asaf dice en el versículo 2, estuve a punto de caer. Y a continuación menciona la causa de su desliz, versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Versículo 5. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Aquí podemos ver que Asaf no siempre estuvo seguro de la bondad de Dios. Y aquí lo está expresando. Al ver la prosperidad de los impíos, hizo que naciera dentro de él el pecado de la envidia. Y la envidia, mis hermanos, nunca llega sola. Siempre viene acompañada con otros pecados. Versículo 6. Por tanto,
La soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. 7. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Versículo 12. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Otra versión dice, miren, estos son los impíos y siempre están desahogados. Han aumentado sus riquezas. Bueno, pues hasta aquí podemos ver que estos pecadores no tienen temor de Dios. Y dice aquí que les va bien. Parece que todo lo que quieren lo tienen. Asaf debe de tener mucho cuidado con esto, porque esto lo puede derribar hasta el suelo. Y levantarse de esta situación puede ser muy difícil. Sigue diciendo el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Notemos que aquí Asaf llega a una conclusión muy errada y está pensando que todo lo que ha hecho por el Señor ha sido en vano, ha sido inútil. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Tú crees que lo que está diciendo aquí Asaf está bien o está mal? ¿Qué piensan? ¿Está bien? Está mal. Siendo honestos, cuando ves tu vida y la comparas con la de algún pecador que le está yendo muy bien, ¿sientes lo mismo que sintió Asaf? ¿Cuántos hemos caído en ese pensamiento? Mira, yo que le doy mi vida al Señor y mira que, ¿a cuántos les ha pasado? A mí sí, ¿verdad? Bueno, analicemos lo que hemos leído hasta aquí para darle su aplicación. Dice el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Este salmo comienza con una declaración profunda y muy importante. Asaf comienza diciéndonos una gran verdad. Y esa gran verdad es que Dios es bueno. Asaf sabía que Dios había hecho un pacto condicional con Israel. Si ellos le obedecían, Dios los iba a bendecir, ¿verdad? Y Asaf sabe que Dios va a bendecir a los de limpio corazón. ¿Cuántos saben que Dios sabe bendecir? Porque Él es bueno. La bondad es uno de los grandes atributos de Dios. Y ese atributo de Dios lo podemos encontrar por toda la Biblia. Por ejemplo, dice el Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. A medida que confiamos cada día en Él, podemos experimentar cuán bueno es el Señor. Otro salmo que habla de la bondad de Dios es el Salmo 107, versículo 1, que dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 145 también lo menciona, versículo 7, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Y así podemos ver una y otra vez que nuestro Dios es bueno. La pregunta es si tú realmente crees esto. ¿Tú lo crees? ¿De veras? ¿Aún cuando las cosas no salen como tú quieres? ¿Aún así crees que Dios es bueno? Porque ese es el punto, mis hermanos, porque podemos declarar que Dios es bueno,
Pero ¿qué pasa cuando nos llega la dificultad? ¿En verdad podremos seguir diciendo que Dios es bueno? ¿O qué tal cuando la dificultad llega a alguno de tus seres queridos, a alguno de tus hijos? ¿Sigues creyendo que Dios es bueno? Ya no oí muchos amenes. Amén. Cuando ves tu vida y la comparas con la de un pecador que parece que todo le sale bien, que al parecer no le hace falta nada, ¿sigues creyendo tú que Dios es bueno? Sí, porque muchos dicen, si Dios fuera bueno, ¿verdad? No habría guerras, no habría secuestros, no habría muerte, no habría sufrimiento y muchas otras cosas más. Pero ¿sabes? La bondad de Dios es uno de los grandes atributos que vemos en la Biblia, pero también es uno de los más mal entendidos por el hombre. Y es que muchas veces no podemos apreciar la bondad de Dios porque queremos verla desde un punto de vista muy humano. Pero déjame decirte que no importa lo que vean tus ojos, no importa lo que te digan tus sentimientos, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice Santiago capítulo 1 versículo 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, el Señor no cambia, ¿verdad? No es como nosotros. Él sigue siendo bueno a pesar de todo. Santiago nos dice que Dios es la fuente de todo lo bueno, ya que todo lo bueno tiene su origen en Dios y desciende, dice ahí, de lo alto. ¿Sí? Asaf dice que él está seguro de la bondad de Dios, que Dios es bueno con su pueblo escogido y que es bueno para con los limpios de corazón. Él conoce la palabra y parece ser que no hay duda alguna en él, así como nosotros, ¿verdad? Como si tuviera todas las pruebas en su mano para afirmar esa bondad. Y lo escribe con gran convicción. Así como usted y yo en este momento hemos podido afirmar con toda convicción de que Dios es bueno. Antes de continuar, es importante mencionar que este salmo se conoce como un salmo circular. ¿Qué quiere decir esto? Que comienza con una conclusión, nos dice la conclusión en el primer versículo, y luego va a desarrollar cómo Asaf llegó a esa conclusión. De tal manera que el primer versículo es similar al último. Y esto es importante de entenderlo porque cuando leemos en el primer versículo acerca de la bondad de Dios y luego pasamos al segundo versículo, podemos decir, bueno, ¿qué está pasando, no? Está hablando primero de la bondad de Dios y el versículo número 2 no tiene nada que ver con el primero. Y es que lo que pasa es que Asaf va a ir describiendo cómo llegó a esa conclusión de que Dios es bueno. Y a partir del versículo 2, él comienza a desarrollar esta línea de pensamiento. Y mire lo que dice el versículo 2: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, casi perdí el equilibrio, por poco resbalaron mis pasos y estuve a punto de caer. Asaf nos confiesa algo muy personal que le ha sucedido. En otras palabras, nos dice que casi deja de pensar que Dios es bueno. ¿Sí? Estuvo a punto de caer, no cayó, pero estuvo muy cerca. Esta frase, a punto de caer, da la idea de ir caminando y de repente tropezar con algo que se presenta en el camino, algo que hizo que él casi resbalara, que por poco se deslizara. Cuando nosotros leemos esto, es difícil no preguntarse, ¿qué le pasó a Asaf?
¿Por qué pensó esto? ¿Por qué estuvo a punto de caer? Pero mis hermanos, esto que le pasó a Asaf puede pasarle a cualquiera de nosotros. ¿Sí o no? Por esa razón, veremos por lo menos 3 cosas que debemos hacer nosotros como hijos de Dios para no tropezar en nuestra vida espiritual. Y lo primero que debemos hacer es aprender a no quitar nuestra mirada de Dios. El versículo 3 nos dice cómo es que él casi resbala. Dice versículo 3: porque tuve envidia de los arrogantes. Asaf está confesando que cometió el terrible pecado de la envidia. El diccionario define la envidia como el deseo de obtener algo que le pertenece a otra persona y que uno no lo puede tener. Y es ahí donde está el malestar, ¿verdad? Por querer el bien que tiene alguien más. La envidia también constituye un resentimiento que hace desearle al otro que le vaya mal. Por ejemplo, se suele decir: ojalá se le ponche la llanta, ojalá que le roben su carro nuevo que tanto me gusta. No lo decimos, pero muchas veces lo llegamos a pensar y lo deseamos. Y no sé si ustedes alcanzan a ver qué terrible es la envidia. Bueno, eso fue lo que sintió Asaf. Sintió envidia. Mis hermanos, este pecado de la envidia es muy serio, porque tiene el potencial de hacer daño. Destruye a las personas por dentro. Mira lo que dice el Proverbio 14:30 acerca de este pecado. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Dice aquí que acaba con los huesos. Y los huesos, pues son los que sostienen el cuerpo, ¿verdad? Y este proverbio dice que la envidia va destruyendo poco a poco los huesos, va carcomiendo esos huesos. Y es muy difícil controlar la envidia. Se dice que es más difícil de controlar que la misma ira. Dice Proverbios 29:4: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia genera pleitos, guerras, como dice Santiago en el capítulo 4, versículo 1. Si quiere, dele vuelta a su Biblia. Lo veo así con ansias de darle vuelta a su Biblia. Dele vuelta a su Biblia ahí, a ver, para que no entremos así en una somnolencia pasiva. Santiago, capítulo 4, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Está entre Génesis y Apocalipsis. Ya sí anda por allá en Apocalipsis. No, regrésese. Santiago 4:1 dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis, ¿y qué dice ahí? Y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Asaf confiesa que eso precisamente que estamos leyendo es lo que él sentía. Pero sabes, mi hermano, el pecado se hace aún más terrible cuando nosotros leemos a quién envidió Asaf. Dice que el versículo 3 que Asaf tuvo envidia ¿de quién? De los arrogantes, viendo la prosperidad ¿de quién? De los impíos.
Asaf envidió la vida de los arrogantes, de los impíos, de los pecadores. Ni siquiera deseaba algo que tenía algún hermano espiritual, algún temeroso de Dios. Él deseaba lo que tenían los pecadores. Y no solo eso, mis hermanos, el pecado se hace aún más terrible cuando nosotros vemos quién era Asaf. Asaf no era una persona cualquiera. Asaf era un levita, era un trabajador del tabernáculo. Él era el director de adoración durante el reinado de David. Asaf no era cualquier persona. Él también era compositor musical. Wow. La Biblia contiene 12 de sus cantos. Asaf ministraba directamente en el santuario de Dios. Por eso este pecado se hace más terrible cuando nosotros vemos quién era Asaf. Qué feo, ¿verdad? Pero ¿qué llevaría a un hombre de Dios tan consagrado a sentir este pecado de la envidia? Segunda parte del versículo 3 dice Asaf: tuve envidia de los arrogantes viendo. Note muy bien en este verbo, viendo la prosperidad de los impíos. Dice aquí que ¿qué hizo Asaf? Vio. Todo empezó cuando puso su mirada en los impíos. Y esta mirada, no crea usted que fue una mirada así muy casual o una mirada así como de reojo. No, más bien fue una mirada profunda, una mirada atenta. Este verbo viendo nos indica que Asaf estuvo observando de manera continua, de manera constante a los impíos. Esta misma palabra es la misma que se usa en el Génesis capítulo 3 versículo 6, donde dice que Eva vio la mujer que el árbol era bueno para comer y lo codició. Esta es la misma palabra y da la idea de que no se puede quitar la mirada de lo que se está viendo. Es una mirada que impulsa a la persona a pensar, a sentir y a actuar. ¿Sí? Es una mirada profunda, no es una mirada así nomás pasajera. Y en este caso, ¿qué fue lo que sintió Asaf cuando vio la prosperidad de los impíos? Envidia. Mis hermanos, para que Asaf pusiera sus ojos en los arrogantes, él tuvo que haber quitado su mirada de Dios. Por eso se olvidó que Dios es bueno, porque quitó su mirada de él. Y aplicando, debemos tener cuidado, mis hermanos, de no quitar nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo. Porque si quitamos nuestra mirada de Él, ¿qué cree que va a pasar? Vamos a caer, nos vamos a hundir y levantarse será muy difícil. Vaya conmigo a Mateo capítulo 14, versículo 28. Este pasaje nos ilustra lo que sucede cuando quitamos nuestra mirada de Dios. Mateo capítulo 14, versículo 28. En el contexto, Jesús está caminando sobre el mar. Y miren ustedes lo que le pasa a Pedro, que está en la barca. ¿Ya lo tiene? Dice el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir ¿a quién? A Jesús. Ahora, si Pedro va a Jesús,
¿dónde tenía su mirada? En Jesús, ¿verdad? Pedro va hacia Jesús. Pero mira lo que sucedió en el versículo 30. Pero al ver, aquí está otra vez este verbo, al ver. ¿Qué vio Pedro? El fuerte viento. Es decir, quitó la mirada de Jesús para ver el fuerte viento. ¿Y qué pasó cuando Pedro quitó la mirada del Señor? Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pedro se estaba hundiendo, así como se estaba hundiendo Asaf. ¿Sí? Como creyentes debemos de correr esta carrera de la fe poniendo siempre nuestra mirada en el Señor, no en nada ni en nadie más. Dice Hebreos 12:1: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. ¿Cómo? Con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el pastor, en el hermano Roberto. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Sí? Ahí es donde debemos poner nuestra mirada, y no hay que quitarla ni un instante de ahí, porque es muy peligroso. Ahora, ¿qué es lo que Asaf, varón de Dios, pudo haberle envidiado a los impíos? ¿Qué tienen ellos que no tiene el Hijo de Dios? Probablemente tendrán muchas cosas materiales, ¿verdad? Asaf veía que aparentemente les iba muy bien. Regresemos al Salmo 73, versículo 4. Dice Asaf: porque no tienen congojas por su muerte, no tienen dolores en su muerte. Otra versión dice: no tienen dolores en su muerte, pues su vigor está entero. Es decir, su cuerpo es robusto, dice otra versión. Asaf vio que ni siquiera enferman, ni siquiera se preocupan porque van a morir. Es lo que está tratando de decir aquí. Ellos parecen ir por la vida con buena salud y luego mueren de forma dulce. Es lo que está más o menos tratando de decir Asaf. Versículo 5: no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Versículo 6: por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. En otras palabras, hacen lo que quieren, como quieren y cuando quieren, y no les pasa nada. Por el contexto, es muy probable que Asaf estuviera pasando por alguna crisis en su vida para estar escribiendo todo esto, ¿verdad? Quizás comparaba su vida sin abundancia con la prosperidad de estos pecadores arrogantes. Probablemente estaba batallando con la enfermedad, mientras los impíos, según él, gozaban de una total salud. Probablemente estaba pasando por algunos sufrimientos cuando a los pecadores, según él, no les pasaba nada. Él buscaba agradar a Dios, pero ante sus ojos a los pecadores les estaba yendo muy bien. Notemos algo interesante. ¿Usted sabía que el nombre de Asaf significa el que recolecta? Y aquí Asaf le está haciendo honor a su nombre. Él está recolectando mucha información acerca de los impíos y los está describiendo de una manera muy detallada. Mire lo que dice el versículo 7. Sigamos adelante. Los ojos se les saltan
de gordura. ¿Se fija cómo Asaf los describe con lujo de detalle? Hasta les vio los ojos. Yo creo que aquel gordito, qué ojotes tiene, ¿no? No sé. Dice, logran con creces los antojos del corazón. En otras palabras, ellos tienen lo que desean y yo no. ¿Se alcanza a notar esto? Versículo 8, se mofan o se burlan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, es decir, menosprecian a los demás. Esa actitud de prepotencia los mueve a los impíos a actuar con violencia. Su altanería les hace hablar en contra de Dios. Versículo 9. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Es decir, ofenden a Dios. Y según Asaf, no les pasa nada. Pero ¿cuántos saben que sí pasa? Los que no creen en Dios, dice la Biblia, que ya han sido condenados. Versículo 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. 11. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Aquí los impíos insisten en vivir como si Dios no fuera omnisciente, como si no supiera lo que sucede en la tierra. Versículo 12. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. En otras palabras, se enriquecieron fácilmente, mientras yo, pobrecito de yo, me la paso trabajando. ¿Y a qué venimos a este país? A trabajar, ¿no? Bueno, Asaf no está aquí, pero aplicándolo a nosotros, ¿no? Aquí podemos ver, mis hermanos, cómo la envidia es carcoma de los huesos. Asaf se está desgastando por dentro, por todo esto. Él ha puesto mucha atención en los impíos. Mientras él recolectaba toda esta información, estaba alimentando erróneamente su corazón. Ya no pudo despegar sus ojos de los pecadores precisamente por eso, porque le estaba alimentando más eso. Su teología se debilitó y el sentimiento de la envidia empezó a crecer y a crecer y a crecer, porque eso fue lo que alimentó más al toro negro que al toro blanco. No sé si usted recuerda el ejemplo que les di hace algunas semanas, pero alimentó más su carne que su espíritu, ¿verdad? Asaf debió haber alimentado su corazón con la bondad de Dios, con todo lo bueno que Dios nos da, pero no lo hizo. La envidia lo cegó a tal grado que no le permite ver la realidad correctamente. Porque si somos honestos, no es verdad que a todos los impíos y pecadores les va muy bien, ¿verdad que no? ¿O sí? No. ¿Se fija cómo estaba cegado Asaf por esta condición? No todos prosperan. También ellos se enferman, ¿verdad que sí? También ellos mueren, ¿verdad que sí? Con todo el dinero del mundo. Ni la muerte de la muerte se pueden escapar. Y según Asaf, dice también que ellos no se atemorizan de la muerte. Creo que son los más que se atemorizan, no quieren morir, ¿verdad? Nosotros, como dijo Pablo, ¿qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Asaf se descuidó y no santificó sus sentimientos.
Vio la prosperidad de los impíos y la evaluó en su mente. Y él dijo, probablemente, o por lo que está escribiendo, pues Dios es injusto conmigo. Esto debió haber sido un momento de gran debilidad espiritual para Asaf, porque no evaluó la situación a la luz de la palabra de Dios, sino a la luz de su propia vida, de lo que miraban sus ojos. Y esa evaluación errada lo llevó a sentir algo pecaminoso, que fue la envidia. Ahora, ese sentimiento de la envidia va a impulsar a Asaf a hacer algo que creo yo que nunca se imaginó que saldría de sus labios. Pero impulsado por sus sentimientos y por sus emociones equivocadas, fíjese lo que dijo en el versículo 13. Verdaderamente he limpiado, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. No cabe duda, mis hermanos, que la envidia cega a las personas. Asaf no puede ver en estos momentos que Dios es bueno. Por esa razón ha llegado a esta conclusión de que todo lo que ha hecho, todo lo que ha servido, todo lo que ha adorado a Dios, dice ahí, ha sido en vano. No tiene caso, no valió la pena, no ha servido, todo fue una pérdida de tiempo. He limpiado mi corazón, pero de nada ha servido. Y todo esto ocurrió por haber quitado su vista de Dios. Por eso. Sí. Dice 1 Corintios 15:58. Se lo leo. O si quiere darle vueltas a su Biblia, lo espero. ¿Ya lo tiene? Dice así: así que, hermanos, amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Y qué sigue diciendo ahí? Sabiendo que vuestro trabajo es ¿qué? Que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. A veces dudamos en hacer lo bueno porque no vemos resultados a nuestro parecer. Pero debemos de mantener una perspectiva celestial, porque muchas veces esos resultados no tendrán recompensa terrenal o aquí en la tierra, pero lo que sí debemos entender es que nuestra labor tendrá resultados eternos. ¿Sí? Si realmente creemos que Cristo ganó la victoria final, esto debería de afectar la forma en que vivimos ahora. No se desaliente, mi hermano, frente a una aparente pérdida en lo que ha venido haciendo para la obra del Señor. Mientras tenga la oportunidad de servirle al Señor y de hacer lo bueno, hágalo. No es que yo aquí en mi lugar me veo más bonito. Sentadito me veo más bonito. Y a Asaf se le olvidó que Dios sabe recompensar y que sabe bendecir a su pueblo. Dios es bueno con su pueblo escogido. No es en vano servirle a Dios con un corazón limpio. Con un corazón limpio, ¿verdad? Versículo 15 del Salmo 73, mira la lucha interna que está teniendo Asaf. Dice el versículo 15: si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría.
Versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Está batallando ahí. Asaf está teniendo una lucha interior muy fuerte. Él sabe que la forma de hablar y de comportarse de los impíos no es la correcta, y él no quiere comportarse así. Tampoco quiere parecerse a ellos, porque dice el versículo 15 que él no quiere afectar a otros creyentes. Él sabe lo delicado que es tener un mal testimonio ante los demás. Asaf se tiene que definir, así como nosotros también nos tenemos que definir. No podemos estar viviendo con un pie adentro y otro afuera. O eres frío, dijo el Señor, o eres caliente. No hay mitades. No se puede vivir así, sirviendo al Señor por un lado y haciendo queriendo lo de este mundo. Y no sé si ustedes alcanzan a ver la raíz de todo esto. En realidad puede ser que no es la envidia. La realidad es que Asaf quiere vivir una vida que no le corresponde. Él quiere vivir una vida que no le corresponde. Quiere tener todo aquello que Dios soberanamente le permitió tener al impío, con un propósito. Por esa razón él tiene esta lucha interna y no puede vivir en paz. No puede vivir en paz porque Asaf quiere vivir esa vida del mundo, pero también por otro lado quiere agradar a Dios y está en esa batalla, ¿verdad? Lo que le pasó a Asaf le puede pasar a cualquiera de nosotros, si es que no ya nos pasó. Por esta razón, lo siguiente que debemos de hacer para no caer, escuche bien esto, es no dejarnos de congregar. Ay, Memo, ya vas a empezar. No, pues es que no es mi consejo, es el consejo de Dios. Hermanos que nos miran a través de las redes sociales, no dejes de congregarte. Vamos a decirle todos juntos: no dejes de congregarte. Bueno, ese es el consejo de la palabra de Dios. Dice, está ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre. El no asistir a las reuniones cristianas es perder el estímulo y la ayuda de otros cristianos. Nos reunimos para fortalecer, no es un club social tampoco, como muchos creen. Yo pertenezco aquí. Aquí yo me quiero sentir. No es un club social. Venimos a alabar y adorar al Señor. Ese es el único propósito por el cual estamos aquí, para fortalecer nuestra fe y para ser edificados los unos con los otros. Pero como dicen por ahí, ya hoy en día hay que cuidarnos los unos de los otros. No es cierto. ¿Verdad que no? Venimos a edificarnos los unos con los otros. Nos reunimos con ese fin y no dejarnos de congregar, aun cuando el fin de los tiempos está próximo. ¿Sí? El día en que Cristo volverá está más cerca que nunca. Afrontaremos problemas espirituales, tribulaciones e incluso persecución. Fuerzas anticristianas, como ya lo estamos viendo, crecerán con intensidad, pero las dificultades que se presenten nunca deberán ser excusa para no congregarnos. Que si es que los del... Bueno, no voy a decir los del ICE, y que si Dios te tiene aquí, Él te va a preservar aquí. Si te quiere allá, ¿qué crees?
van a llegar por ti o por mí. ¿Sabes qué, Memo? Ya no te quiero aquí, te quiero allá. Bueno, Señor, pues esa es tu voluntad, me voy, ¿verdad? Así que a medida que surgen las dificultades, debemos hacer un mayor esfuerzo por serle fiel a Dios en nuestra asistencia. Y esto lo podemos ver en la vida de Asaf. A pesar de que él está teniendo este sentimiento pecaminoso, Asaf está haciendo algunas cosas que son correctas e importantes. Sabemos que él tiene esta lucha interna como todos la tenemos, y está ahí peleando con todos estos pensamientos pecaminosos, y está cuidando su testimonio para no hacer caer a los que le rodean, y sobre todo él no ha dejado de servir a Dios en el santuario. Él no ha dejado de congregarse, lo cual es muy importante. Versículo 17 dice Asaf: hasta que entrando en el santuario de Dios. ¿Qué le pasó a Asaf? Se le fueron abiertos los ojos. Comprendí el fin de ellos. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó esto? Cuando estaba en su casa. Cuando estaba orando allá en el monte. ¿Cuándo pasó? Cuando entró al santuario. ¿Se da cuenta de eso? Después de haber anhelado todo lo que estos impíos aparentemente tenían, Asaf entra al santuario de Dios como lo hacía regularmente, y ahí Dios lo iluminó, y entonces se dio cuenta del fin de ellos. Mientras Asaf adoraba a Dios, porque ese era su trabajo, adorar a Dios en el santuario, comenzó a comprender la perspectiva divina acerca del destino final de los impíos. El santuario se refiere al tabernáculo, ya que durante la época de David, donde servía Asaf, todavía no había templo. Y es ahí donde entró Asaf, donde se realizaban los sacrificios por los pecados, ahí donde se manifestaba el Señor y su gloria en el lugar santísimo, y ahí estaba Asaf. ¿Y qué fue lo que vio Asaf cuando entró en el santuario? Probablemente él vio a otros levitas sirviendo a Dios con todo su corazón. Digo, porque pues no iban ahí a jugar a las canicas o a jugar cartas, no. Yo creo que entró al santuario y vio a sus compañeros, ¿verdad? Sus compañeros levitas, y vio que todos estaban sirviendo a Dios con todo su... Tal vez vio a los sacerdotes haciendo sacrificios para que Dios perdonara a su pueblo. Tal vez. Pero lo que sí está claro es que Asaf revela el momento del cambio. El instante en que sus pensamientos fueron transformados. Él estuvo a punto de caer. Sus pies por poco resbalaban, y cuando casi iba a ceder a la tentación de la vida orgullosa, vacía y arrogante, entra al santuario de Dios, que representa la presencia divina, y descubre ahí el fin de este tipo de personas y de este tipo de actitudes. El descubrimiento de la revelación divina le permite rechazar con autoridad y seguridad las tentaciones de la vida con las que estaba batallando en ese momento. Lo que se le fue revelado a Asaf ahí en el santuario fue muy diferente a lo que él percibía allá afuera con los impíos. Él comprendió algo que no hubiera podido comprender allá afuera, lejos del santuario de Dios. ¿Se da cuenta la importancia? Digo, no sé si usted alcanza a ver la importancia de congregarnos. ¿Sí o no? Mis hermanos, la clave para entender lo que está sucediendo aquí no es ver el presente de ellos, de los impíos,
sino ver el futuro, ver el final de ellos. David da el mismo consejo en el Salmo 37:1 y dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Asaf vio que el futuro que le esperaba a él como hijo de Dios era muy diferente al futuro que le esperaba a estos pecadores. Dice el Salmo 37:37 lo siguiente: considerad al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Ahí está. Versículo 38: mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Versículo 40: Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará. ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí? Porque en Él esperaron. Es difícil esperar con paciencia la acción de Dios, especialmente cuando queremos un cambio inmediato. Pero Dios promete que si nos sometemos a Él, a su tiempo, Él nos exaltará. A su tiempo, no a nuestro tiempo. Dice Primera de Pedro 5:6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La prosperidad que Asaf veía y envidiaba era muy pasajera y muy vana, porque el final de esa prosperidad pasajera y terrenal lleva a un camino de perdición. ¿Cuál es el camino de perdición? Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. Dele vuelta a su Biblia para que no caiga en somnolencia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. ¿Ya lo tiene? Dice así: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Note bien esto: para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Asaf se dio cuenta de esto y comprende que Dios es bueno para con los de limpio corazón. ¿Cuántos limpios de corazón hay aquí? No perfectos, ¿verdad que no? Seguimos en esta lucha, pero cada vez vamos a la palabra de Dios, que es la que nos limpia. Salmo 73:18. Dice Asaf, continúa diciendo: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. 19: como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Ahora Asaf ve claramente, ¿sí? Ahora él se da cuenta que Dios lo ha hecho subir, los ha hecho a ellos subir en algo temporal, en sus propios deseos, para después hacerlos caer en su propia rebelión. Esa abundancia que los impíos tenían era parte del juicio de Dios. Los pecadores que rechazan a Dios
van camino a su propia perdición. Asaf ahora lo comprende. Ahora lo comprendemos nosotros. Se fija cómo empezó él a llegar a la conclusión de que Dios es bueno. Versículo 21 dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Ahí está otra vez. Asaf confiesa otro sentimiento pecaminoso, que es la amargura. Como ya lo dije, la envidia nunca viene sola. Así es que no tengas envidia, porque si no, vas a caer en uno y en otro y en otro, ¿verdad? No viene sola, siempre trae grandes compañeros con ella. O como dice el dicho, Dios los hace y ellos se juntan. Obviamente, cuando Asaf sentía esa envidia, su comportamiento debió haberse alterado, debió haber cambiado para mal, porque aquí dice que también sentía punzadas en su corazón. Imagínense, se le subía la presión y se empezó a amargar. Yo creo que ya no alababa a Dios con esa pasión que antes le caracterizaba. Probablemente ya no tenía la inspiración para escribir esos cantos que alababan a Dios. No, pues es que con esto en el corazón, pues ¿cómo? Imagínese queriendo ahí volver a escribir un canto con amargura, envidia. No, pues iba a escribir ahí uno de Paquita, yo creo, ¿verdad? Ahora él tenía que mostrar otra cara con los que le rodeaban. No era honesto con los demás. Imagínense con su envidia y su amargura. Hola, hermano. Hola. Como a veces, ¿verdad? Somos algunos. Ahora no era honesto con los demás. Seguramente no trataba a los demás de la misma manera, de una manera adecuada. Por eso que traía en su corazón. Y seguro que pudiéramos encontrar más cosas irregulares en su manera de hablar o en su manera de actuar, ya que su manera de pensar había sido afectada. Y esto nos enseña algo, mis hermanos, o más bien nos enseña mucho. Porque cuando tenemos cosas en el corazón que no provienen de Dios, podemos llegar a resbalar. Todo esto pasa por poner nuestros ojos donde no los tenemos que poner. ¿Ya viste el hijo del pastor? Hermano. Iba a decir algo, pero no, me voy a reservar mejor, porque luego lo voy a hacer reír mucho. Pero me gustó mucho, fíjese, lo que mi hermano Mario compartió con los jóvenes el domingo. Lo invitamos a tener una clase con los jóvenes y él les decía a los jóvenes: miren, chavos, no pongan sus ojos en el pastor. Incluso nos compartió que les dice a sus hijos: hijos, no pongan los ojos en mí. No pongan los ojos en sus padres. No pongan sus ojos en ningún ser humano, porque como seres humanos les vamos a fallar. No pongan sus ojos en las circunstancias a su alrededor. Más bien pongan sus ojos siempre en Jesús, porque Él nunca les va a fallar. Asaf puso sus ojos donde no debía de ponerlos, como algunos, y dejó crecer esos sentimientos pecaminosos que trajo otros más. Luego dice el versículo 22, mira cómo se describe a sí mismo Asaf.
Salmo 73, 22. Fíjese muy bien lo que él dice: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Asaf reconoce que se comportó como un ignorante. Se comportó como alguien que no alcanza a apreciar que Dios es bueno. Y dice que se comportó como una bestia. ¿Cómo se comportan las bestias? No piensan, no pueden razonar, actúan en sus propios instintos, ¿verdad? Son salvajes. Y así se había comportado Asaf. Él no podía ver ni disfrutar ese gran privilegio que Dios le había dado, por ver sus limitaciones. A él se le olvidó que era servidor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios lo había creado con un propósito divino y le había dado dones. Contaba con la capacidad de componer salmos, los cuales impulsaban a otros hasta nuestros tiempos a alabar a Dios. Fíjese qué don le dio el Señor. Tenía el entendimiento de la música, esa música que traía gloria a Dios. Estaba cumpliendo el propósito por el cual él había sido creado. Servía en el santuario, un lugar de gran honor, donde muchos hubieran querido servir, pero él desvalorizó todo eso. O sea, menospreció eso. Sí. Tenía una seguridad de una salvación eterna de su alma, porque había puesto su fe en Dios. Tenía comunión con Dios, quien sabe recompensar a sus hijos con grandes bendiciones. Y Asaf tiene mucha razón al escribir esto. Era un torpe, era un tonto, que no podía ver todas las riquezas que Dios me había dado. Y así hay muchos, mis hermanos. Muchos hoy en día. Pero déjame preguntarte a ti: ¿cuáles son las cosas que no puedes ver que el Señor te ha dado? ¿Por qué has quitado tu mirada del Señor para ponerla en algo o en alguien más que no te corresponde? Hay que tener mucho cuidado de en dónde ponemos nuestra mirada y lo que sentimos, porque podemos caer y levantarnos será muy difícil. Lo que le pasó a Asaf le puede pasar a cualquiera de nosotros. Por esa razón, lo tercero que debemos de hacer, ya para terminar, es no menospreciar todo lo que tenemos en Dios. Versículo 23 dice Asaf: con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Ahí está reconociendo Asaf. 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Asaf ahora no solo ve su presente en las manos de Dios, sino también ve su futuro glorioso en las manos de su Salvador. En el presente Dios le está guiando por medio de su palabra. En el futuro Él está seguro de su destino final, el reino de los cielos. Y qué maravilloso será ese momento, qué maravilloso será ese lugar. ¿No lo cree? Porque este mundo no es nuestro lugar. Este mundo no es nuestro hogar. Somos peregrinos y extranjeros. Estamos aquí de paso. Allá en la eternidad estaremos con Él para siempre. Allá es donde estarán las recompensas.
Dice Apocalipsis 21:13, lo leo: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y mira qué hermosa promesa, versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la promesa a la que tú y yo nos debemos de aferrar. Ahora Asaf aprecia esto y espera un final glorioso en las manos de su Salvador. Asaf no dejó de ir al santuario. Ahí es donde le vino la revelación de Dios. Y dice el versículo 25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Asaf se da cuenta que su salvación no se trata de dinero, su puesto, ni se trata de su puesto ni del cargo, sino de Cristo. Él sabe ahora que Cristo todo lo satisface. El que tiene a Dios, no hay nada de este mundo que le llame la atención, porque tiene en sus manos algo mucho más valioso que nadie se lo puede quitar. Versículo 26: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Notemos cómo Asaf ya está evaluando su situación desde otra perspectiva, desde la perspectiva divina, desde una perspectiva correcta. Cuando Asaf comienza a depender de su propia fuerza, que es penosamente inadecuada, él falla. Pero ahora se da cuenta que Dios es su fortaleza. Ahora él sabe que todo lo que necesita puede ser proporcionado por Dios. Versículo 27: porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Asaf termina diciendo que desea estar cerca de Dios, desea servirle, porque ahí es donde él encuentra el bien. Él sabe que Dios es bueno y ahora se da cuenta. Dios sabe recompensar a los que le aman. Hermanos, verdaderamente Dios es bueno. No importa lo que veamos a nuestro alrededor. Nuestro Dios es bueno. Él manda la lluvia, como hace unos días atrás, y vuelve a mandar, como lo vamos a ver mañana, si Dios quiere. Él hace que salga el sol para todos, pero para sus hijos tiene una bendición especial. ¿Sabe qué es? La vida eterna con Él para siempre. El llamado es a tener cuidado en donde ponemos nuestra mirada. No debemos de quitarla del Señor, porque sentimientos pecaminosos pueden apoderarse de nosotros y nos van a cegar y nos van a dejar, no nos van a dejar ver la bondad de Dios. Así que, bueno, tengo mucho más, pero vamos a darle sobre el final. Termino con esto. No desees ocupar el lugar de los impíos para obtener su riqueza, porque un día ellos desearán tener tu lugar y poseer tu riqueza eterna. Vale la pena vivir para Dios, mis hermanos. Vale la pena este tiempo aquí en su casa. Lugar que Dios nos dio para congregarnos. Vale la pena darle tu vida al servicio a Dios. Vale la pena perder tus años por Él.
Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Porque fuera de Él no somos nada. Le invito a que se ponga de pie. ¿Entendió el mensaje? Bueno. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra. Dale gracias al Señor. Tu palabra, Señor, la cual siempre llega en el momento correcto. Señor, si hubiera algo por lo cual nos hemos descuidado, por lo cual hemos quitado nuestra mirada de ti, háznoslo ver, Señor, y ayúdanos para corregir, para tomar el camino correcto, Señor. Sabemos que las presiones de este mundo son muchas, pero no queremos caer en tentación. Líbranos del peligro y de la maldad de este mundo, Señor. Queremos ser fieles a ti hasta el final. Ayúdanos a correr esta carrera que tenemos por delante, poniendo siempre nuestra mirada en ti. Ayúdanos a poner nuestra mirada en las cosas de allá arriba, Señor, en las cosas que tienen valor eterno y que no perecen, Señor. Ayúdanos a apartar nuestra mirada de las cosas de este mundo que es pasajero, Padre. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros y porque para siempre son tus misericordias. Llévanos con bien hasta nuestros hogares, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puedes darle un fuerte aplauso al Señor? Gracias, Señor. Muy bien, despídanse unos a otros y que Dios les bendiga a todos. Dios de proezas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. Misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantamos tu nombre, tu misericordia.